Señor, para aplicar a nuestras vidas cada cosa que aprendamos de ti hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Oraremos al Señor. Bendito Dios y Padre que moras en los santos cielos. Buenos días, Padre querido. Hoy es sábado, tu día santo. Y un grupo de tus hijos, Señor, estamos aquí reunidos para alabarte, glorificarte y darte gracias, Señor, por tantas bondades como tú nos das a cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, como hemos estudiado en la escuela sabática, queremos vaciarnos y llenarnos de ti. Ayúdanos a que nuestra mente sepa elegir lo bueno, que nos llenemos de tu palabra para poder darlas a aquellos que están a nuestro alrededor y a aquellos que te buscan, Señor. En esta mañana también, Señor, te pedimos que tú seas con nuestros hermanos que están delicados de salud, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, para que muy pronto, Señor, ellos puedan estar con nosotros. También para aquellos hermanos, Señor, que están pasando dificultades de trabajo, de familia, que tú también, Señor, toques sus corazones para que ellos también, Señor, se sientan felices de ser tus hijos y que un día, Señor, podamos estar todos contigo en ese nuevo hogar. También en esta mañana te damos las gracias, Señor, para que seamos generosos con la ofrenda que vamos a recoger, que va destinada a nuestro centro de Entrepeña, para que allí, Señor, también podamos reunirnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que podamos disfrutar de la naturaleza, pero sobre todo que tú estés en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por este santo día de sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días. Vamos a dar un momentito para que vayan entrando las personas que estaban fuera. Pues me siento muy contenta, me siento feliz de poder compartir este sábado con vosotros, de poder ver caras que, pues las vacaciones, el descanso del verano, no hacía posible que nos pudiésemos encontrar. Así que bienvenidos de nuevo a vuestra iglesia, a vuestra casa. Seguimos teniendo visitas, es genial porque nuestra iglesia siempre recibe personas que vienen de otros lugares. Bueno, pues tenemos desde Rumanía Agustina, Roberto de Brasil y un grupo muy importante de jóvenes que yo sé que están la mayor parte abajo, de República Dominicana, Estefano, Karina, Luis, Pascual, Franklin, Leandro. Bienvenidos a nuestra iglesia, deseamos que os sintáis a gusto, cómodos entre nosotros y aunque estáis lejos de vuestro origen, de vuestra casa, pues que nuestro calor, nuestro cariño pueda haceros este periodo aquí mucho más fácil y más agradable. Sabéis, además de los que estamos en el banco, hay jóvenes que están abajo hoy reunidos, por eso tenemos tantos huecos, como nos han dicho hace un momentito, tenemos un sábado especial para los jóvenes y están en estos momentos teniendo su culto. Queremos dar, por supuesto, la bienvenida a todos los que sábado tras sábado os conectáis a través de Internet, formáis parte de nuestra iglesia y estamos contentos de que podáis conectar y vernos y compartir estos momentos especiales de adoración a Dios. ¿Qué deseo para vosotros? Pues independientemente de las diferentes motivaciones que tenéis para venir a la iglesia hoy, deseo que podáis abandonar por un rato vuestros problemas, las cosas que os angustian, vuestras preocupaciones, vuestros dolores físicos o emocionales. Que el Señor haga el milagro de apartar todo eso para que vuestra mente se pueda concentrar en su palabra y en el mensaje que tiene para nosotros a través de nuestro pastor. Ese es mi deseo, que podáis disfrutar de este tiempo y de estas horas de sábado de manera muy especial, sintiéndoos un poquito más cerca de la presencia de Dios. Que disfrutéis del sábado. Bueno, como Lidia ya ha dicho todos los parabienes, yo no voy a redundar en más parabienes, porque son los míos también para vosotros. Y simplemente deciros que en las reuniones que hemos tenido esta semana con el pastor de jóvenes, el pastor Daniel Moreno, pues entre todas las programaciones que hemos estado pensando con la ayuda del Señor para esta iglesia, para todo el año, pues también hemos pensado que sería bueno que tuviésemos una temática en los cultos. Ya el año pasado hicimos algo, pero no tan unificado, así es que a partir de hoy vamos a iniciar una serie en esta iglesia, porque en la convención pastoral, donde hemos estado también prácticamente toda la semana en Entrepeñas, pues se han dado muchas directrices, muchas ideas interesantes y alguna de ellas pues pondremos en práctica y una de ellas es esta, la idea o la posibilidad de que se hiciera una serie en los cultos que siguieran determinados parámetros. En este caso hemos creído conveniente, no solo por la cantidad de visitas que tenemos en esta iglesia, sino por también muchos miembros que quizás se van a beneficiar de ello,
el revisar nuestras creencias, el hacer cultos que revisen nuestras creencias. Todo nuestro cuerpo doctrinal, esas 28 doctrinas que tenemos, pues las iremos tocando. Ya veréis que algunas veces no sabréis casi ni de qué doctrina estamos hablando, porque las tocaremos desde distintos ángulos, y sin duda todos vamos a aprender, empezando por nosotros mismos, y vamos a revisar, vamos a recordar cosas importantes que tenemos en nuestra fe y que tenemos que defender en nuestra fe. Así es que la serie en la que participaremos el pastor Daniel Moreno, más enfocado hacia los jóvenes cuando le toque predicar desde aquí, y un servidor, se titulará Creciendo en la Fe. Y por supuesto, para crecer en la fe, nuestra base, ¿cuál es? La palabra de Dios. Así es que, como sabéis, todos los estudios doctrinales de nuestra Iglesia comienzan asentando la palabra de Dios. Así es que yo os invito hoy a que estudiemos ese fundamento de nuestra fe, y para ello abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nuestra fe únicamente puede crecer basados en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otro secreto, no hay ninguna fórmula para hacer crecer nuestra fe que no sea escudriñando y profundizando en la palabra de Dios. Así es que la pregunta inmediata es: ¿cuándo, cuánto y cuándo estoy yo estudiando mi Biblia? ¿La estoy estudiando continuamente? ¿Estoy escudriñando la palabra de Dios todos los días? ¿Estoy teniendo un culto familiar constantemente con mi familia, donde abro la palabra de Dios y estudio con mi familia, con mis hijos, los principios que Dios tiene para mi vida? Porque es la base de nuestra fe. Nuestra fe no puede crecer si no es en base a la palabra de Dios. Y fijaros que ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado y tan condenado como la Biblia. Muchas personas a lo largo de los siglos han sufrido la muerte por mantenerse en los principios de la palabra de Dios y han preferido dar su vida a transgredir algún principio de la palabra de Dios que amaban, que escudriñaban, que escondían incluso en los pliegues de sus vestiduras cuando era la época de las grandes persecuciones en Europa del catolicismo romano, ¿verdad? Tanta sangre se ha vertido por personas que han querido ser fieles absolutamente a la palabra de Dios. Otros se han convertido en asesinos, creyendo que así honraban la palabra de Dios. ¿Y cuántos, creyendo que defendían la palabra de Dios, han matado a sus hermanos, han hecho autos de fe y han hecho barbaridades en el nombre de la palabra de Dios? Así es que fijaros si la palabra de Dios es un libro controvertido, se han levantado guerras sobre la Biblia y reinos han caído por sus ideas. Muchos hombres de diversas ideologías buscaban en sus páginas las palabras para justificar sus acciones, tanto buenas como malas. Sin embargo, este libro tan complicado, tan controvertido, también ha llevado a muchos hombres a pensar
que posiblemente este libro es un invento humano. Y sobre todo desde la época de la Revolución Francesa, donde el hombre pensó poner su razón por encima de cualquier cosa, incluso de Dios, pues el hombre se planteó que posiblemente también la Biblia había sido un invento del ser humano y del raciocinio humano, y aplicaron las teorías de la evolución también a una evolución en la Biblia, y a través de siglos, dijeron ellos, se pudo formar todos los pensamientos que hay en la Biblia. Muchos de esos teólogos que hoy escriben muchos libros no creen en Dios, no creen en los milagros, no creen en la inspiración, no creen que realmente la Biblia sea palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos tener indicios claros de que la Biblia realmente es un libro revelado por Dios? Pues sabéis, podemos obtener vislumbres de la existencia de Dios a través de la naturaleza, a través de la historia, a través del comportamiento humano, a través de la conciencia. Podemos tener lo que se ha denominado una revelación general. Es decir, viendo la naturaleza, la historia, el comportamiento humano, la conciencia que rige a todos los hombres por igual, se pueden tener vislumbres de que hay un Dios, de que Dios existe, de que hay un creador. Pero, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, nos fijamos que la misma naturaleza que asombra a científicos y no científicos, la historia que parece seguir, cuando analizamos la profecía de la Biblia, parece seguir exactamente todo lo que la palabra de Dios dice que va a ocurrir ordenadamente, también el comportamiento humano que tiene cosas excelentes, que tiene un servicio abnegado, que tiene amor al prójimo, que tiene muchas cosas fabulosas, la conciencia que rige a todos los seres humanos por igual, también todo eso tiene sus fallos. Y ese sol, por ejemplo, que se levanta cada mañana puntualmente, a su tiempo, y que admiramos porque es la fuente aparentemente de toda vida, ¿verdad? Pues ese sol también puede quemar y convertir en desierto gran parte de nuestro planeta. Las lluvias que fertilizan la tierra y que hacen que surjan los cereales con los que nos alimentamos, también pueden crear inundaciones que maten a muchas personas, como está ocurriendo en todo el mundo últimamente. Los propios animales, que nos maravilla verlos, en sus detalles, desde los más pequeñitos a los más grandes, también han creado armas de destrucción. Y tenemos a las serpientes, por ejemplo, ¿verdad?, que matan a cualquier otro ser vivo que se ponga por delante, con venenos desarrollados con una eficacia espectacular. Y así podríamos seguir y seguir, y descubrimos que entonces la naturaleza, la historia y el comportamiento humano y la conciencia nos dan mensajes controvertidos. Por un lado nos muestran cosas hermosas y maravillosas, pero por otro lado nos están mostrando cosas terribles, porque el propio ser humano, en su comportamiento, también tenemos celos, envidias, ira, violencia y muerte. Esto quiere decir que el mundo que nos rodea da señales mixtas, revelando un conflicto entre el bien y el mal, revelando cosas buenas, pero también cosas muy malas. Y mucha gente se pregunta, ¿y de dónde viene el bien y el mal? ¿Han existido siempre? ¿Han estado en confrontación permanente por la eternidad? Y han surgido filosofías enteras planteándose esas preguntas. Pero ¿dónde podemos tener la respuesta a todas esas incongruencias? ¿Dónde podemos tener la respuesta que la revelación general no nos puede dar? Porque la revelación general
no nos explica ni el inicio de ese conflicto entre el bien y el mal, ni siquiera su desarrollo, ni quién triunfará al final. Así es que, para conocer esto, necesitamos lo que se ha denominado la revelación especial o la revelación divina. Ahí Dios nos va a explicar el inicio de ese gran conflicto, dónde se inició el mal, cuál ha sido su desarrollo, por qué nuestro mundo está como está y cuál es el plan que Él ha provisto para sacar de ese conflicto a este mundo y volverlo al orden original que tenía cuando Él creó a Adán y Eva. Todo eso, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué proyecto tiene para nosotros? No hay más que una manera de conocer todo eso, y es acudiendo a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, inspirada a todos los profetas del Antiguo Testamento y después transmitida por intermedio de su última revelación en la persona de Jesucristo, es la única fuente que nosotros tenemos para saber cómo es Dios, quién es Dios, cuánto nos ama, cómo es su proyecto, qué espera de nosotros, qué quiere de mí y a dónde quiere llevarme. Como bien dice Hebreos, os invito a que busquéis Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Antiguo Testamento me muestra a Jesús en figuras y símbolos. ¿Y por qué el Antiguo Testamento me muestra a Jesús en figuras y símbolos? ¿Por qué no me lo muestra literalmente, realmente? ¿Por qué no me dice claramente qué es lo que iba a hacer? Y lo hace a través de figuras y símbolos. Pues porque es que Dios es muy pedagógico y igual que los niños comienzan aprendiendo desde chiquititos a través de imágenes, ¿verdad? Pues Dios quiere enseñarnos en el Antiguo Testamento, a través de imágenes, todas las grandes verdades y doctrinas que Él tiene para nosotros. Quiere enseñarnos como se enseña a los niños. Y a medida que vayamos creciendo en el conocimiento, pues ese conocimiento irá aplicándose de otra manera. Por eso, primero en figuras y símbolos. Y una vez que el pueblo de Israel estuvo familiarizado con las figuras y los símbolos y sabía lo que eso representaban, solo faltaba que viniera a quien todas esas figuras y símbolos representaban. Y así vino Jesús, esperando que su pueblo le reconociera en esas figuras y símbolos, que todo el Antiguo Testamento había preparado en clases magistrales durante siglos y siglos. Sabemos que el pueblo de Israel no le reconoció porque tergiversaron la interpretación de esas figuras y símbolos en tradiciones que los apartaron de la verdad. Pero el plan de Dios era magistral. Primero, enseñar a través de figuras y símbolos, de imágenes, y luego mostrar la realidad, a Jesús, en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis? No puedo separar el uno del otro, no puedo separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque estaría dividiendo la palabra de Dios y estaría malinterpretando el Nuevo Testamento. ¿Y por qué puedo malinterpretar el Nuevo Testamento si no tengo el Antiguo Testamento? Bien, pues porque solo podemos saber si Jesús es un verdadero o un falso Mesías a través del Antiguo Testamento. A lo largo de la historia han surgido muchos Mesías, muchos. ¿Cómo podemos saber cuál era el verdadero? La única manera de saber cuál era el verdadero Mesías era aquel que cumpliese al detalle todas las profecías, es decir, todo el plan y el proyecto que Dios había ya previsto
que realizaría su auténtico Hijo. Todos los falsos hijos, todos los falsos mesías no realizarían ese proyecto. El que realizara el proyecto al detalle, ese sería el verdadero Mesías. Y ahora tenemos a Jesús, que nace en la fecha prevista según el Antiguo Testamento, en la ciudad prevista, en el tiempo previsto, lo anuncia una estrella, tiene que huir a Egipto, la matanza de Herodes, todo eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Todo absolutamente al detalle. Y fijaros que un niño recién nacido no puede dirigir nada. No puede dirigir nada. Así es que todas las profecías de fecha, nacimiento, lugar, todo eso, Jesús no pudo dirigir nada. Podríamos decir que Jesús pudo dirigir, cuando comenzó su ministerio, a hacer, si conocía muy bien las Escrituras, exactamente lo que las Escrituras iban marcando. Pero es tan complicado lo que las Escrituras iban marcando, los tiempos, los tipos, los símbolos, que solo alguien que conociera perfectamente el proyecto de Dios y guiado por el Espíritu Santo, podría realizar al detalle, en su tiempo perfecto, ese proyecto. Por eso Jesús constantemente decía, para que se cumplan las Escrituras. Porque Jesús era el verdadero Mesías. Y es triste, mis hermanos, que gran parte del cristianismo hoy diga que el Antiguo Testamento no sirve para nada, que el Antiguo Testamento está abolido, que el Antiguo Testamento era para los judíos que se salvaban por las obras. Eso es no entender nada. Porque el Antiguo Testamento siempre señaló a Jesús. La salvación siempre fue por la justificación por la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el carné de identidad de Jesús. ¿Qué ocurre si yo tiro a la basura mi carné de identidad? Cuando la policía venga a identificarme, ¿cómo lo podrán hacer? No lo pueden hacer. Necesitan el carné de identidad. Pues el hombre, la Iglesia, necesita el carné de identidad de Jesús para reconocer que Jesús no es un falso Mesías, sino el verdadero Mesías, que responde a todo el proyecto de Dios. Por eso el Antiguo Testamento es absolutamente vital para entender el proyecto que Jesús iba a realizar cuando viniera a este mundo y que continuaría más allá de este mundo en el cielo, hasta su segunda venida. Y el Antiguo Testamento ya marcaba toda la agenda de Dios para su Hijo. Y Jesús, el verdadero Mesías, solo tuvo que cumplirla, realizarla. Por eso los discípulos se maravillaban cuando después de la resurrección dice que comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas del Antiguo Testamento, les mostraba ¿qué? Todo lo que las Escrituras decían de él. Porque todas las Escrituras del Antiguo Testamento señalan a un centro, y ese centro es Jesús. Igual que el Nuevo Testamento, el centro es Jesús. Del Antiguo Testamento, a través de figuras y símbolos, el santuario, por ejemplo, sería el símbolo más enorme que señala todo el ministerio de Jesús, tanto terrenal como celestial. Todo señala a Jesús, y Jesús es el centro de todo en la palabra de Dios. Por eso dice que primero a través de los profetas, figuras y símbolos, y luego directamente a través de Jesús. Creo que lo he contado aquí, pero Jesús, en una de sus misiones por Palestina, se encontró con un ciego. Se encontró con varios ciegos, pero hay uno en particular que Jesús se acercó a él y le tocó los ojos. Y le dijo, ¿qué ves? ¿Y qué dijo el ciego que veía? ¿Alguien se acuerda? Él dijo, veo hombres que caminan como árboles. Y entonces Jesús le volvió a tocar y dice, y ahí lo vio todo perfectamente. O sea que en el primer toque como que no vio muy bien, y en el segundo toque lo vio bien, perfectamente. Yo digo que este es el milagro chapucero de Jesús. No le salió bien y tuvo que tocarle 2 veces. A la primera no le salió bien. ¿Qué os parece? ¿Eso así? ¿Creéis que Jesús puede fallar en un milagro? No, entonces ¿por qué le tocó 2 veces? ¿Por qué le pregunta, ¿qué ves? Y ese hombre dice, veo hombres como si fueran árboles. Es decir, veo sombras, no veo definido. Y entonces Jesús le vuelve a tocar. Y aquel hombre dice que vio perfectamente a Jesús, a su Salvador, todo. ¿Por qué lo hizo Jesús ese milagro en 2 veces?
tiene que ver con lo que acabamos de leer. Jesús estaba dando una lección. El que está en la oscuridad, mis hermanos, la oscuridad en la Biblia, ¿de qué es sinónimo? De tinieblas, de pecado, de no conocer el proyecto de Dios. Y para conocer el proyecto de Dios, ¿cómo lo hacemos? Comenzando en un nuevo nacimiento, ¿sí o no? Como niños pequeños, y como niños pequeños tenemos que ver primero a través de imágenes. Si de repente a un ciego le ponéis una luz terrible delante, ¿qué pasa? Se deslumbra. Así es que Jesús le está enseñando a sus discípulos cómo es el proceso de aprendizaje de la verdad. Mira, el proceso de aprendizaje primero es a través del Antiguo Testamento. Te toco. ¿Qué ves? Oye, veo sombras, figuras, pero no lo veo definido. Claro, porque todo el Antiguo Testamento se mueve a través de sombras y figuras. Es decir, Jesús está diciendo, sí, primero todo entra a través de símbolos, imágenes. Y luego, cuando yo vengo, tocaré por segunda vez, ahí está el Nuevo Testamento, se verá todo real. Es interesante que ese ciego, cuando dice lo que ve, está diciendo que ve a hombres como árboles. Y en todo el Antiguo Testamento, en toda la simbología del Antiguo Testamento, los árboles, ahí tenéis el árbol de Nabucodonosor, el árbol de Babilonia, el árbol de Egipto, el árbol que da buen fruto, el árbol que da mal fruto, la higuera que Jesús maldijo, todo representa a seres humanos, a hombres. Qué curioso que este hombre, Jesús le abriera justo los ojos para que dijera, veo a seres humanos pero parecen árboles. Jesús está diciendo, primero se entienden los símbolos, las imágenes del Antiguo Testamento, y luego comprenderéis y veréis perfectamente la realidad del Nuevo Testamento. Así es que el Antiguo Testamento me muestra a Jesús en figuras y símbolos, y el Nuevo Testamento me muestra la realidad, pero no se puede separar, mis hermanos, el uno del otro. Por eso dice Daniel 9:24 que Jesús vendría ¿a qué? Daniel 9:24 es un texto bastante largo, pero dentro del texto dice, ahí está diciendo todo lo que Jesús vendría a hacer cuando viniera a la tierra. Y entre las cosas que dice que vendría ¿a qué? A sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir esto de que Jesús vendría a sellar la visión y la profecía? Está diciendo que Jesús vendría a poner el sello, a dar cumplimiento. ¿A qué? A todas las visiones y profecías que hablaban de él en el Antiguo Testamento. Él cerraría con la muerte en la cruz todas esas profecías mesiánicas que anunciaban todo lo que Jesús haría. Por eso cuando él muere y resucita y se aparece a sus discípulos en el camino de Maús, es ahí cuando les empieza a decir, ya que todo se ha cumplido hasta la cruz y solo queda el cumplimiento del cielo, de lo que va a ocurrir en el cielo, él les puede decir que les enseñó todo lo que las Escrituras, desde Moisés, pasando por todos los profetas del Antiguo Testamento, decían de él. Porque ya había realizado su ministerio, ya había muerto. Y ahora les puede decir a los discípulos, fijaros. Y el broche final es la muerte. ¿No oísteis a Isaías que decía que el Cordero sería llevado al matadero? ¿No oísteis que en Génesis 3:15 dice que vendría el descendiente de la mujer que le pisaría la cabeza a la serpiente? Todo eso ha ocurrido. Y aquellos discípulos dice que les ardía el corazón porque conocían esas historias de memoria y ahora veían el cumplimiento y Jesús les abrió los ojos. Primero lo entendieron en símbolos y ahora veían el cumplimiento perfecto en Jesús. Así es que no se puede divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y aquellos que lo hagan están tocando la Biblia de una manera tan drástica que es casi imposible entenderla correctamente. Por eso, esas visiones y profecías de las que me habla Daniel 9, dice la Biblia en 2 de Pedro 2:21, que no vinieron nunca por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso hay esa coordinación espectacular entre los autores de la Biblia. Por eso no hay contradicciones en la palabra de Dios. Por eso la prueba racional de que este libro es un libro excepcional y no hay otro igual en toda la tierra es justamente su forma de escribirse. ¿Por qué Dios
escribió un libro de 66 libros, hecho por 44 autores, aproximadamente, pero ¿por qué lo hizo a lo largo de 1500 años? A lo largo de 1500 años, 44 autores que no se conocían de nada prácticamente, salvo alguno que coincidió con otro, pero, por ejemplo, Juan y Moisés, 1500 años de diferencia, de distintas culturas, con conocimientos completamente diferentes los unos de otros. No tiene nada que ver Pablo, que era un catedrático de la época de Jesús, con un Pedro, que era un pescador analfabeto que ni siquiera sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, los dos tienen escritos en la palabra de Dios y no hay contradicción entre ellos. Pero lo más fascinante es ver que Juan, que escribe el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, si yo quiero entender los símbolos de Apocalipsis, solo los puedo entender en todo el Antiguo Testamento. Solo escudriñando profundamente el Antiguo Testamento, y especialmente los libros de Moisés, son los que me explicarán los símbolos que Juan emplea en el Apocalipsis. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Si yo conociera hoy a un español de hace 400 o 500 años, ni siquiera podría entenderme con él, de tan diferente que sería el castellano. 400 años, 200 años, y la cultura de un español de hace 200 años no tiene nada que ver con la mía. Sus gustos nada que ver con los míos, su forma de vestir nada que ver con los míos, sus pensamientos, sus ideales nada que ver con los míos. 200 años nada más, pero es que si me voy a mi hijo, pues mi hijo me dice: papá, es que tú no entiendes nada. Tú es que no entiendes nada. Aquí el que entiende de música soy yo, tú es que no tienes ni idea de música y fijaros que solo son unos poquitos años los que nos separan. Entonces, ¿cómo es posible que autores de culturas tan diferentes, separados por tantos años, se apoyen unos a otros y hayan hecho de la Biblia un enorme puzzle en el que todas las piezas encajan? Y yo necesito todas las piezas, porque si quiero saber lo que Dios tiene en una doctrina determinada, no tengo que ir a un libro, tengo que ir a todos los libros de la Biblia. Y todos los libros de la Biblia, por ejemplo, me van a decir qué es para Dios el sábado. Pero desde el Apocalipsis, pasando por todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, me dirá qué es el sábado. O me dirá qué ocurre después de la muerte. Y tengo que ir a todos los textos de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo ha puesto así, mis hermanos? Porque Dios quería dar a un mundo que le gusta mucho tocar, y si no, no cree, que le gusta mucho ver, y si no, no cree, que le gusta mucho tener pruebas racionales y científicas de la existencia de algo, y si no, no cree, como Tomás, ¿verdad? Si yo no toco y no meto mi dedo y no veo y no creo. Pues Dios quería darle una prueba tangible y racional y mostrarnos un libro que no existe otro igual. Porque sí es cierto que hay libros escritos por varios autores y de muchos compendios de libros o de artículos, hay enciclopedias enormes, pero todos los han escrito en un tiempo corto, todos se conocían, todos trabajaban juntos, todos pertenecían a la misma cultura, pero con autores a lo largo de 1500 años y que no haya ninguna contradicción entre ellos y que todos tengan las mismas ideas, las mismas metas, que para todos el centro sea Jesús. Eso me dice algo, me dice que ahí alguien estaba realmente escribiendo ese libro y que los autores humanos no eran más que meros escribientes, que inspirados por Dios, que es el verdadero autor de la Biblia, iba marcando todas las pequeñas piezas que iban faltando hasta darnos un evangelio, una palabra de Dios completa al final de la historia. Así es que, ¿quién soy yo para desechar cualquier porción del Evangelio? ¿Quién soy yo para decir este texto está abolido o aquel no sirve para nada o el Antiguo Testamento ya ni lo mires porque eso es para los judíos? ¿Quién soy yo? Eso es no entender cómo se ha formado la palabra de Dios. Es no entender nada. Por eso el Señor nos ha dado una prueba tangible y racional en la formación de la Biblia, de que realmente la palabra de Dios es palabra de Dios. Y ya si nos metemos en profecías, descubrimos cómo la historia está siendo dirigida exactamente cumpliendo lo que hace
cientos o miles de años se predijo que ocurriría, a veces hasta casi con nombres y apellidos. Así es que claramente Dios inspiró a hombres en el Antiguo Testamento directamente a través del Espíritu Santo. Y Pedro destacó el hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de todos los profetas y Dios es, por lo tanto, el autor de la Biblia. Es interesante que la palabra inspiración o inspirada significa literalmente proveniente del soplo de Dios, es decir, Dios sopló sobre esos autores, sobre esos profetas, sobre esos discípulos, y esos autores escribieron lo que ese soplo les indicaba. Pero ¿cómo se produce la inspiración? Bien, en algunas ocasiones estos profetas expresaron exactamente las palabras exactas que Dios les había dicho que dijeran, pero en otras ocasiones les daba una visión o les daba una experiencia con Él y luego les decía, ahora escribe. Y el autor tenía que escribir con sus palabras, según su cultura, con sus conocimientos, lo que había vivido con Dios. Y tenía que dar un testimonio al pueblo de lo que había vivido con Dios. ¿Y cómo hacía Dios para que esos autores, al escribir, no se equivocaran, no pusieran más de su cosecha que lo que Dios quería que pusieran? ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía a través de la dirección del Espíritu Santo. Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 24, dice que la inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas y de este modo las declaraciones del hombre son palabra de Dios. Así es que la mente de Dios se combina con la mente del hombre y juntos escriben. Dios no fuerza, pero son hombres que han llegado a tal identidad con Dios, a tal sintonía con el Espíritu Santo, que realmente sus pensamientos son los de Dios y los de Dios son sus pensamientos. Esto es la inspiración y por eso no hay errores en la palabra de Dios. Y todos los autores parece que trabajan bajo una misma mente, bajo un mismo pensamiento, con una misma idea, con un mismo proyecto, y todos van completando la gran construcción del plan de salvación. Fijaros que, igual que Jesús es la combinación única de un elemento humano y un elemento divino, la palabra de Dios también es la combinación única de un elemento humano y un elemento divino. ¿Cuál es la única excepción a esta combinación entre lo humano y lo divino? ¿Cuál es la única excepción? Pues la única excepción son los 10 mandamientos. Estos son únicamente de composición divina. ¿Por qué? Porque es la única parte de la Biblia que Dios pronunció ante todo el pueblo con su propia boca y escribió con su propio dedo. La única. No hay otra parte en la Biblia. ¿Y por qué esto? Cuando Moisés subió al Sinaí, Dios le dio dos cosas en el Sinaí a Moisés. Por un lado le dio la ley y por otro lado le dio, ¿qué? Los planos del santuario. Y ya he estudiado esto en seminarios con vosotros por la tarde. ¿Por qué le dio esas dos cosas? Las dos cosas eran resúmenes de algo. ¿De qué es un resumen los 10 mandamientos? ¿De qué? Por supuesto, los 10 mandamientos muestran el carácter de Dios y cómo rechaza completamente el pecado. Pero ¿qué resumen? ¿De qué es un micro resumen los 10 mandamientos? De la palabra de Dios, mis hermanos. Porque toda la palabra de Dios no hace más que amplificar en todas sus páginas cada uno de los 10 mandamientos. Así es que le dio un resumen a Moisés de lo que a partir de ese momento él comenzaría a escribir
en las páginas de Génesis, Éxodo, Levítico y así hasta el final de la Biblia. Porque toda la Biblia no hace más que amplificar cada uno de los principios eternos que está en los 10 mandamientos. ¿Y por qué Dios los escribió con su propia mano y los pronunció con su propia boca? Porque quería decirle al pueblo que esa era la síntesis absoluta, que a partir de ese momento tendrían un desarrollo a través de Moisés y los profetas y que Jesús luego vendría a cumplirlo, pero que realmente la síntesis estaba ahí. Es como una noticia en la que vosotros tenéis el título, la síntesis de la noticia arriba y luego todo el desarrollo. Bueno, pues la síntesis es esto. Y el desarrollo es la palabra de Dios, donde se me detalla todo absolutamente. ¿Y el santuario qué era? El santuario era la guía para moverse correctamente por dentro de la Biblia, para moverse a través de la Biblia sin dejarse nada, es decir, sin dejarse ninguna doctrina fuera. El santuario nos indica a través de todos sus rituales todo lo que Jesús iba a hacer. Nos habla de la justificación, la santificación, la glorificación. Es decir, no te quedes solo en la justificación, detrás viene la santificación que se une a la justificación y finalmente alcanzarás la glorificación cuando Jesús venga por segunda vez. Pero no te puedes quedar como unas iglesias que se han pasado solo a la santificación por obras humanas o por lo que sea, y otros se han quedado solo en la justificación. No, hay todo un proceso, todo un proyecto. Lo que me indica, para no perderme y no dejarme nada de la palabra de Dios, es el plano. Elena de White dice que todo el tabernáculo es una profecía resumida del Evangelio, es decir, de Jesús y toda su obra. Así es que le dio 2 resúmenes, el resumen de la palabra de Dios en los 10 mandamientos y el resumen del Evangelio, de lo que haría Jesús, de todos los procesos que seguiría Jesús en las imágenes y símbolos del tabernáculo. 2 resúmenes que luego toda la Biblia desarrolla. Si me dejo los mandamientos a un lado y los tiro, ¿qué estoy haciendo, mis hermanos? Los secretarios de Dios a través de la historia escribieron todas estas páginas. ¿Pero qué necesita un documento oficial? ¿Qué necesita? Necesita un sello y una firma, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado, que está dentro de los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la firma de Dios? Pues la que Él escribió con su propio dedo y su propia mano. Es triste que hoy parte del cristianismo quiera adulterar la firma. ¿Cómo? Quitando mandamientos, diciendo, no, este está abolido, aquel no sirve, este lo vamos a mirar de otra manera, ¿verdad? Están adulterando la firma, están cambiando la firma y algunos dicen, no, quitemos la firma totalmente porque eso ya no sirve para nada. ¿Os imagináis un documento sin firma? ¿Que el rey de España os mandara un documento sin firma? Pues eso es lo que algunos pretenden hacer. Quitarle la firma al documento. Así es que, mis hermanos, los 10 mandamientos son la firma personal de Dios y dan validez a esos 66 documentos que escribieron a lo largo de 1500 años esos secretarios, esos profetas, esos apóstoles que Dios tuvo. Sin la firma del propio dedo de Dios, el documento de la Biblia no tendría ninguna validez. Pero ¿hasta cuándo duran las Escrituras? ¿Cuánto tiempo es válida la palabra de Dios? Porque también hay creyentes que dicen, no, esto ya pasó, ahora Dios ha cambiado el plan y ha montado otro plan diferente para los cristianos. Los judíos se salvaban de una manera, nosotros nos salvamos de otra. ¿Es que la palabra de Dios tiene modas? ¿Es que la palabra de Dios cambia? ¿Es que Dios tiene un proyecto para salvar a unos de una manera y a otros de otra manera? No, mis hermanos, el ser humano se salva a través de Cristo siempre. Y no hay otra forma de salvación, es imposible, no existe. Así es que el mundo judío y de Israel y de los patriarcas desde Adán, que ni siquiera era judío, ya se salvaba por la fe en el Cordero que moría encima del altar, que representaba a Jesús muriendo en la cruz. Y sin ese altar no había salvación, y sin esa confesión de pecados no había salvación. Así es que la justificación por la fe está permanentemente en toda la Biblia. Así es que, mis hermanos,
como dice perfectamente el texto de Isaías 40, versículo 8, la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No hay cambio, no tiene cambio. Dios no tiene modas. Dios no cambia su palabra, ni su proyecto, ni su plan de salvación, y siempre ha sido el mismo. Desde antes de la creación del mundo ya estableció su plan de salvación, y siempre se basó en Cristo. Siempre. Los que lo interpretamos mal somos los seres humanos, que creemos que Dios cambia. Y como no entendemos los símbolos del Antiguo Testamento, pretendemos que los judíos se salvaban de una manera y nosotros de otra. No es cierto. Porque Abraham es el padre ¿de qué? De la fe. Y también es el padre de Israel, prácticamente, así es que también se salvaba por fe en Jesús. Por lo tanto, a pesar de los intentos por destruirla, Dios preservó toda su palabra para que llegase a nosotros intacta. Fijaros que la Biblia ha sido preservada con esmerada y milagrosa precisión a pesar de todos los intentos de destruirla. La comparación de los manuscritos del Mar Muerto con manuscritos de elaboración posterior han contribuido para comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que leían las personas hace miles de años. Sobre todo después de la Revolución Francesa hubo una serie de pensadores y de teólogos que empezaron a decir, oye, ¿quién sabe si la Biblia que tenemos hoy es la misma que tenían los apóstoles? ¿O es la misma que tenían en el Antiguo Testamento? Tantas copias, tantos siglos, estos se habrán equivocado un montón de veces, habrán cambiado porciones enteras. ¿Quién sabe si los discípulos incluso han contado su versión y ni siquiera han contado lo que Jesús decía? Así es que empezaron las dudas sobre la Biblia. Cuando Satanás no puede destruir físicamente la Biblia, entonces siembra dudas sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que es la base de nuestra fe. Y si puede destruirla, pues automáticamente logrará que nosotros también seamos destruidos. Si puede quitar crédito sobre ella, logrará que entonces el mundo pierda su fe. Así es que Satanás empezó a sembrar esas dudas, pero Dios tenía reservado una sorpresa, ¿verdad? Y de repente aparecieron en el Mar Muerto, allí en Palestina, en el desierto, en las cuevas, en acantilados escondidos, cientos de pergaminos, mis hermanos, de prácticamente todo el Antiguo Testamento. Pero pergaminos tan antiguos como nunca jamás se habían encontrado, porque eran pergaminos que muchos de ellos habían sido escritos antes del nacimiento de Cristo. Y entonces los expertos empezaron a comparar rápidamente esos pergaminos con la Biblia que tenemos hoy. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que era exacto, que no había cambios, que había pequeños errores a veces de copistas, de una palabrita cambiada o un final de palabra o una coma, pero no había realmente errores que cambiaran el sentido de las Escrituras. No había errores. Y así es que todos esos críticos tuvieron que callarse y decir, bueno, buscaremos otro sistema, pero este no nos ha servido. Porque la Biblia realmente ha llegado hasta nosotros perfecta. ¿Sabéis lo que hacían esos hombres que copiaban, esos monjes que copiaban la Biblia allí en el desierto del Qumran? Se ha sabido porque se han encontrado pergaminos también con todas las costumbres que ellos tenían religiosas. Y se sabía que ellos copiaban la Biblia, contaban todas las palabras escritas en horizontal, en vertical, porque se escribía palabra por palabra, una debajo de otra. No había ni comas ni nada que los separara, eran letras, y todo formaba una cuadrícula. Luego contaban las palabras así, y sabían que la página X del libro X tenía que tener tantas letras a la horizontal, tantas letras a la vertical, tantas letras cruzadas. Si fallaba una sola letra, ¿sabéis lo que hacían? Lo tiraban. Y cuando tenían que escribir la palabra de Dios, cuando tenían que escribir el nombre de Dios, entonces el escriba se levantaba antes de escribir el nombre, se lavaba entero, se cambiaba la ropa y entonces escribía el nombre de Dios. ¿Cómo ha podido llegar la Biblia hasta nosotros sin errores? Porque hubo hombres
que consideraron la palabra de Dios como lo más sagrado que existía en el mundo. Y la pregunta, mi hermano y mi hermana, es, yo que tengo no una Biblia, sino, bueno, en mi despacho tendré como 15 o no sé cuántas Biblias de distintas versiones. ¿Qué estoy haciendo con ellas? ¿Las estoy estudiando? ¿Las estoy leyendo? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por esa Biblia? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por la palabra de Dios, por el proyecto de Dios? ¿La estoy estudiando reverentemente? ¿La estoy mirando y estudiando como si de ella dependiera mi vida eterna, que es exactamente lo que ocurre? ¿O la tengo abandonada, empolvada allí? No la estudio para nada, no la leo, más que cuando vengo a la iglesia alguna vez. Porque, ¿sabéis? Dentro de poco me van a quitar las Biblias. Dentro de poco perderemos las libertades que tenemos. Dentro de poco se acabará la libertad religiosa y el oscurantismo de la Edad Media, religiosamente hablando, volverá. Por eso es tan importante aprenderse porciones de la Biblia enteras. Me encanta una cita de Andrews. ¿Sabéis que Andrews fue el misionero que vino a Europa a publicar la palabra impresa? Perdió a su esposa de tuberculosis, perdió a su hija chiquitita de tuberculosis y él mismo se contagió de tuberculosis. Pero ¿sabéis lo que decía Andrews? Andrews decía, no estoy seguro o no puedo prometer que sería capaz de reproducir por escrito todo el Antiguo Testamento. No puedo prometer, decía él. Así es que imaginaros lo que hay detrás de eso. Pero puedo asegurar que si hoy desaparecieran todas las Biblias, no habría problema, porque yo podría transcribir palabra por palabra todo el Nuevo Testamento. Mis hermanos, Israel practicaba aprender textos de memoria, porque sabía que muchas veces no tendrían el texto con ellos y necesitaban la esperanza, la fe que me transmite la palabra de Dios. Ojalá, mis hermanos, ahora que todavía tenemos la palabra de Dios, la estudiemos, la escudriñemos, profundicemos en ella, porque es la base de nuestra fe. ¿Cómo yo voy a defender la palabra de Dios cuando me pidan, ¿qué crees tú? Bueno, es que el pastor decía, no, pero ¿tú por qué guardas el sábado? Bueno, es que el pastor, es que no me acuerdo bien. ¿Creéis que si vais a ir a la cárcel por ello, con esas dudas, realmente vais a defender algo? ¿Vais a hacer algo? No, diréis, no, mira, mejor lo dejo porque es que realmente el pastor lo decía, pero yo no estoy seguro. No estoy seguro, porque es que la verdad nunca lo estudié. Y así abandonarán miles. Así es que, mis hermanos, escudriñemos las Escrituras, porque es la base de nuestra fe. Solo nuestra vida cristiana podrá crecer si estudiamos la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, iremos muriendo lentamente. Estudiemos la palabra de Dios. Propongámonos en este año estudiarla profundamente. Mis hermanos, coged un libro, aunque solo sea el libro del Génesis o un libro del Nuevo Testamento, el libro que os guste, y proponeos conocer ese libro, aprenderos textos de memoria, coger la concordancia, coger el diccionario bíblico, tomad todos los escritos que se hayan hecho sobre ese libro, e ir texto a texto, apuntando, escribiendo, sacando vuestras conclusiones, orando antes de abrir la palabra de Dios, y conoced un libro en profundidad, y os gustará tanto si hacéis esto, si preparáis temas sobre eso que el Señor os va a ir mostrando, que finalmente querréis conocer otro libro igual, y luego otro, y finalmente